Pregunta número 1. Nos piden marcar verdadero o falso de los siguientes enunciados con respecto a la estructura que estamos observando. Tenemos aquí las letras A, B y C que van a representar la posición de los átomos de carbono en dicha estructura. Primer enunciado. El carbono A se refiere a este carbono aquí. El carbono A presenta 3 lóbulos híbridos y uno sin hibridizar. Recuerden que el carbono tiene la propiedad de hibridizarse, ya que tenemos los orbitales de tipo S y tenemos 3 orbitales de tipo P. La hibridación o hibridización significa la combinación de estos orbitales. Cuando se combinan los orbitales S con P, que puede ser 1, formando, por ejemplo, aquí tenemos un orbital S y un orbital P, tenemos la hibridación de tipo sp. Si se combina un orbital S con 2 orbitales P, vamos a tener la hibridación sp2. Y si se combina un orbital S con los 3 orbitales P, vamos a tener la hibridación de tipo sp3. ¿No? Los híbridos quieren decir que los orbitales que se van a formar son iguales. Ahora, hay que recordar que al formarse estos híbridos, las estructuras que van a presentar en el caso del sp3 es un tetraedro donde el ángulo de el átomo de carbono va a ser de 109. En la hibridación de tipo sp2, el ángulo que se va a formar es de 120 grados, ya que va a ser una estructura trigonal planar. Y la hibridación de tipo sp, como pueden ver, va a tener un ángulo de 180 grados. ¿Okay? Hay que recordar eso para poder responder a ese primer enunciado. Nos preguntan entonces con respecto al átomo de carbono en la letra A. ¿Qué tipo de hibridación tiene ese carbono en la letra A? Yo les había comentado, ¿no?, que existe una forma muy práctica de poder analizar el tipo de hibridación. Y lo vamos a mencionar aquí, ¿ok? Es una manera práctica, didáctica, para que ustedes puedan determinar exactamente qué tipo de hibridación tiene. Primero, hay que recordar que el carbono es tetravalente. Aquí ustedes están observando un enlace y aquí un doble enlace. O sea, vamos, 3 enlaces que estaría formando ese átomo de carbono. ¿Correcto? Ahora, falta uno, que nosotros entendemos que ese enlace que estaría faltando es del átomo del hidrógeno. Y ahora sí, teniendo los 4, vamos a determinar la hibridación de ese átomo de carbono. El truco es colocar cualquier orbital que fuera para cada enlace. ¿Ok? Entonces recuerda que tú tienes siempre un orbital S y tienes la posibilidad de colocar hasta 3 orbitales de tipo P. Comencemos. Voy a resaltar de color amarillito. A este le voy a llamar primero S. ¿Puedo comenzar por cualquiera, profesora? Por cualquiera, ¿ya? A este le voy a llamar S. Muy bien. Continúo. Entonces ya estoy usando el único S que tengo. A este le voy a llamar P. Muy bien. Le voy a llamar P. Estoy usando un P. ¿Y cuál es el otro que nos queda? El otro que nos queda es este de aquí. Hay doble, profesora, sí, pero tú obsérvalo como si fuera uno. Tanto el doble o triple, observa como si fuera uno. ¿Y qué le vas a colocar? El otro orbital que también sería de tipo P. Por lo tanto, si nosotros contamos cuántos S y cuántos P hay, vamos a observar que tenemos una hibridación de tipo sp2, ¿no?
Tenemos un S y hay dos orbitales de tipo P. Entonces, al preguntarnos por el carbono A, nosotros lo que tenemos que observar es la hibridación que presenta, que ya hemos visto que es el sp2. Estamos en este caso. Se utilizó entonces un orbital S y dos orbitales P, los cuales estamos observando que se formó tres orbitales híbridos aquí, ¿no? Los cuales son conocidos también como lóbulos híbridos, y un orbital se quedó sin hibridizar. Y eso efectivamente es correcto. Por lo tanto, el primer enunciado sería verdadero. Enunciado 2. El carbono B. Tenemos aquí el carbono B. Es lineal con un ángulo de 180 en sus enlaces. Aquí podemos observar el carbono B. Aquí donde comienza ese triple enlace está un carbono. Ese es el carbono B, ¿no? Y aquí hacemos el mismo análisis. Si quisieras determinar el tipo de hibridación, realizamos lo mismo. Mira, colocamos aquí, voy a resaltar. Esto sería un orbital que le voy a llamar de tipo S, ¿no? Y el otro lado, donde está el otro enlace, eso también es un enlace. Despreocúpense por las líneas puntiagudas, por ese triángulo más sombreado. Simplemente eso nos indica que esos elementos, esos grupos están en el espacio, están en 3D. Es una geometría espacial, simplemente es eso, ¿ya? Igual siguen siendo enlaces. Y este enlace que he resaltado aquí, si ya utilicé el orbital S, ahora este sería el orbital de tipo sp. Por lo tanto, estamos frente a un carbono que presenta hibridación, ¿no? Miren, está conformado ¿por qué? Por un orbital S y por un orbital P. Estamos entonces con una hibridación sp, y efectivamente la hibridación de tipo sp, su ángulo es de 180, y como podemos ver, el híbrido que se forma es lineal. Por lo tanto, este segundo enunciado también es verdadero. ¿Ok? Letra C, o número 3, dice, el carbono que se encuentra en la letra C, ¿no? ¿Dónde está ese carbono? Aquí. Este carbono nos dice que la estructura que van a presentar va a ser tetraédrico. Igual, chicos, a ustedes ya saben aquí que tenemos dos enlaces para el átomo de carbono, y se entiende que los otros dos que no vemos, pero sabemos que están allí, corresponden al átomo de hidrógeno. Entonces voy a determinar la hibridación. A cualquiera o con cualquiera puedes iniciar. Voy a comenzar con este. Le voy a llamar entonces orbital S. Luego voy a colocar aquí, profesora, a este le quiero llamar el P, ¿puede ser? Claro que sí. Recuerda que solo tienes un S, por eso es que no colocamos más S, solo hay uno. Y luego los demás que estarían faltando, que es este y este, serían los orbitales de tipo P. Eso es una manera muy práctica, ¿no? Para que ustedes puedan determinar la hibridación de ese carbono. ¿Cuántos está formado entonces? ¿Por cuántos orbitales? Por un orbital S. ¿Y por cuántos del tipo P? Por 3 orbitales del tipo P. Por lo tanto, ese carbono C presenta una hibridación sp3, que sería este caso, donde la estructura geométrica, ¿no? La estructura de ese carbono con esos orbitales va a formar una estructura tetraédrica. Y es capaz de formar 4 enlaces simples o sencillos. Estamos viendo aquí que sí, efectivamente son 1, 2, 3 y 4 enlaces de tipo simple. Por lo tanto, tercer enunciado, verdadero. Enunciado 4.
El compuesto tiene un anillo aromático y 3 estructuras cíclicas. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un compuesto aromático, hay un elemento que es, hay un compuesto que es clave, ¿no? Valga la redundancia. ¿De quién estamos hablando? Cada vez que yo escucho de un compuesto aromático, entonces estamos hablando de la presencia del anillo de benceno. Esto es el benceno. Y como ustedes pueden ver en la estructura, él está presente y por lo tanto efectivamente hay un anillo aromático y los demás que estamos viendo aquí, 1, 2 y 3, corresponden a 3 estructuras cíclicas. Enunciado 4 también sería verdadero y nuestra respuesta en la primera pregunta sería la alternativa dado. Si tienen preguntas, chicos, pueden dejar sus comentarios y yo voy a responderles para poder ayudarlos. Pregunta número 2. Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Enunciado 1. La industria de plástico aprovecha la reacción de adición polimerización de los alquenos, son monómeros, como por ejemplo el propileno a polipropileno. A ver, cuando nosotros hemos estudiado la clasificación de las reacciones químicas, hemos visto que una de las reacciones es la reacción de adición. Ese es el nombre general donde nosotros vamos a pasar generalmente, ¿no?, de un compuesto insaturado a un saturado. Recuerden que los compuestos insaturados son aquellos que presentan doble o triple enlace y cuando decimos saturado presentan enlaces simples. Entonces, la reacción de adición, ¿no?, es una reacción donde nosotros vamos a incorporar un enlace, vamos a adicionar un enlace. Y dentro de esa reacción de adición podemos tener reacciones específicas como hidrogenación, donde vamos a adicionar moléculas de hidrógeno, halogenación puede ser, por ejemplo, en este caso, los halógenos de cloro, de bromo, ¿no?, de yodo. Tenemos reacciones que van a ser de polimerización. Estas reacciones de polimerización son los que se utilizan para poder sintetizar plásticos, ¿ok? Así también como reacciones de dimerización. Bien, ahora, en este caso nos dice que la industria del plástico aprovecha la reacción de adición. Efectivamente, eso es correcto porque emplea las reacciones de polimerización. Por lo tanto, esto sería verdadero. Enunciado 2. Los compuestos isoalcanos y aromáticos menos contaminantes, ¿no?, presentes en la gasolina son resultados del cracking del petróleo. ¿Qué es un cracking de petróleo y para qué sirve el cracking de petróleo? Como estamos hablando de compuestos orgánicos, debemos de comprender que el cracking viene a ser la ruptura del enlace químico de un compuesto con una cadena muy grande. En este caso podemos ver aquí un ejemplo de un compuesto con 16 carbonos. Y cuando ocurre el cracking, ¿no?, el craqueo catalítico, vamos a romper esos enlaces para formar estructuras más pequeñas, estructuras en este caso de una cadena de 8 y otra cadena de 8. Con la diferencia de que uno de ellos va a ser un compuesto isoalcano, ¿no? Las estructuras, recuerden, de los isos, o en este caso también pueden ser compuestos que son aromáticos, ¿no? Aromáticos, acuérdense que son todos aquellos compuestos que tienen dentro de su estructura al anillo de benceno, ¿no? Pero no necesariamente siempre van a estar los aromáticos, ¿no? Pueden ser que se formen alcanos, pueden ser que se formen alquenos. La idea es de que una estructura grande ahora sean estructuras más pequeñas, ¿no? Y al ser estructuras más pequeñas, pues ellos van a facilitar a que se lleve a cabo las reacciones químicas para dichos compuestos orgánicos. Y nos dice entonces aquí que son menos contaminantes presentes en la gasolina y son el resultado del cracking del petróleo.
Sí, eso sería verdadero. Enunciado 3. El gas natural para motores de combustión interna y doméstico aprovechan la reacción de combustión completa e incompleta respectivamente. Este enunciado nos quiere decir de que sabemos que el gas natural se puede emplear tanto en los motores para la reacción de combustión como también en las casas, ¿no? Mediante las reacciones de combustión al momento de encender, por ejemplo, la cocina. Y nos dice que al realizarse una combustión en los motores, ¿no?, va a ocurrir una combustión completa, y en el caso de la combustión en los hogares, en los domicilios domésticos, ocurriría una combustión incompleta. Cuando nosotros tenemos compuestos orgánicos y estos van a sufrir reacciones de combustión, ¿no?, primero debemos de tener claro que las reacciones de combustión son aquellas que van a tener la presencia del oxígeno y que van a liberar dióxido de carbono o muchas veces el monóxido de carbono. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del tipo de reacción, si es completa o incompleta, que va a depender básicamente de la concentración de oxígeno. El gas natural, estos son los componentes principales, metano, etano, propano, butano, pero el que se encuentra en mayor cantidad es el metano. Por eso es que estamos aquí analizando las reacciones que estarían ocurriendo si la combustión fuera completa en la producción de CO2 o si la combustión fuera incompleta en la producción de monóxido de carbono. Bueno, aquí es solo analizar el sistema. Si es un sistema interno, la cantidad de oxígeno va a ser deficiente. Y cuando existe una deficiencia de oxígeno, lo que nosotros vamos a lograr es una combustión incompleta, ¿no? La combustión completa se lleva a cabo cuando nosotros tenemos suficiente cantidad de oxígeno. Y en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, encendemos la cocina, sale el gas por las hornillas, tenemos el oxígeno que está en el medio ambiente. Y ese oxígeno permite que se lleve a cabo la combustión, y la combustión que estaríamos obteniendo es una combustión completa, ¿no? Entonces aquí está prácticamente al revés, ¿no? Dice que la combustión de motores en un sistema interno sería completo, ¿no? Hay un riesgo de que sea incompleta por la deficiencia de oxígeno, y la de casa sí sería completa, y acá nos dice que sería incompleta. Por lo tanto, este enunciado sería falso. Y en el enunciado 4, los actuales utensilios antiadherentes recubiertos por teflón, el teflón prácticamente es mediante la reacción de polimerización que ya hemos mencionado, ¿son productos de una reacción de eliminación? No. La formación de los plásticos, lo que llamamos polimerización, recuerden que esto se lleva a cabo mediante una reacción de adición, ¿no?, y no con respecto a una reacción de eliminación. Así que aquí esto sería falso y nuestra respuesta sería la alternativa casa. Verdadero, verdadero, y falso los dos últimos enunciados. Pregunta número 3. Nos piden también marcar verdadero o falso con respecto a los siguientes enunciados. Tenemos 3 compuestos A, B, C. Y el primer enunciado nos pregunta, ¿todos los compuestos son isómeros del octano? Recuerden que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula global. Para saber si A, B y C son isómeros, primero tendríamos que determinar la fórmula global. Y la fórmula global se determina simplemente contando la cantidad de átomos que tiene con respecto a cada elemento, ¿no? Contamos cuántos carbonos tenemos en la estructura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 átomos de carbono. ¿Y cuántos hidrógenos? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18.
Tenemos 18 hidrógenos. Vamos a realizar lo mismo para B y para C. Contamos la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y contamos la cantidad de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15, 16, 17 y 18. Correcto. Y lo mismo aquí, contamos cuántos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y tenemos cuántos hidrógenos. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Ahora, nos dicen, todos los compuestos son isómeros del octano. ¿Cómo saber cuál es la fórmula del octano? Recuerda que oc viene de 8 átomos de carbono. Y si me dice octano, terminación ano, quiere decir que es un alcano. Y recuerda que los alcanos, la fórmula de los alcanos, vamos a colocar aquí, se cumple que es CnH2n más 2. En este caso, n es 8, de acuerdo a lo que nos dice oc. 8 por 2, 16, más 2, 18. Entonces, el octano debe ser HC8H18. Y como podemos ver, cada uno de los compuestos aquí, ABC, tienen la misma fórmula molecular. Por lo tanto, hasta el momento podemos indicar que sí, efectivamente, todos los compuestos mencionados son isómeros del octano. ¿Son saturados? ¿Qué cosa quiere decir que sean saturados? Que todos sean enlaces simples. Y como vemos, A, B y C, todos son enlaces simples. Verdadero. ¿Y son solubles en agua? Acuérdense que cuando estudiamos los compuestos orgánicos, una de las propiedades de estos compuestos es que se solubilizan en sustancias que son apolares. Recuerda que el agua es una sustancia polar y por lo tanto los compuestos orgánicos no son solubles en solventes polares. Por esta última parte, todo ese enunciado se invalida. Sería entonces el enunciado 1 falso. Enunciado 2. El compuesto A se nombra como 2,5 trimetilhexano y tiene 4 carbonos primarios. Comencemos con la numeración para el nombre de esa estructura. La regla dice que hay que elegir la cadena más larga. Entonces creo que la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tanto de izquierda o de derecha es lo mismo. Y si ustedes observan los sustituyentes, que en este caso sería este metil y este otro metil, se encuentran en la misma posición si comienzo de izquierda o si comienzo de derecha. Por lo tanto, el nombre de ese compuesto sería, tenemos en las posiciones 2 y 5 el metil, ¿correcto? 2,5, como son dos metiles, colocamos 2,5 dimetil y ya no hay más sustituyentes. El nombre de la cadena principal de 6, que sería ex y la terminación hexano porque es un alcano. ¿Ok? Aquí por favor corrijan para que tengamos la clave al igual que se ha mencionado. Tendría que ser dimetilhexano. Y tiene 4 carbonos primarios. Los carbonos primarios por lo general se encuentran a los extremos, ya que van a ser carbonos que están enlazados a un solo átomo de carbono. Entonces, este es un carbono primario porque se enlaza solo a uno. Este es un carbono primario. Este es un carbono primario. Y este es un carbono primario. Todos los que tenemos aquí, este por ejemplo está unido a 3, este sería un carbono terciario. Y todos los que están aquí,
Este también sería un carbono terciario y estos dos del intermedio serían carbonos secundarios. Por lo tanto, considerando esa corrección, ese enunciado 2 sería verdadero. Enunciado 3. Nos piden identificar cuántos átomos de carbono primarios, secundarios y terciarios encontramos correspondientemente. Enumeramos aquí los extremos. Él está unido a un solo átomo de carbono primario. Este también es primario, unido a uno. Él también es primario. Este también es primario y este también es primario. Este carbono está unido a dos átomos de carbono, por lo tanto es secundario. Este átomo de carbono está unido a 1, a 2 y a 3, por lo tanto esto es terciario. Y el átomo central está unido a 1, a 2, a 3, a 4 y esto es cuaternario. Mucho cuidado con estar preguntándose, profesora, ¿y ese hidrógeno no cuenta? No. Para clasificarlo como secundario, terciario, cuaternario, el que tiene que estar unido es ese átomo de carbono a otros átomos de carbono, no a átomos que sean diferentes de carbono. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos ¿cuántos carbonos primarios? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primarios. Tenemos un carbono secundario, tenemos un carbono terciario y tenemos un carbono cuaternario. Por lo tanto, aquí sería en el enunciado falso, ya que nos dicen que tiene un primario, un secundario y un terciario correspondientemente. Enunciado 4. El compuesto C se nombra como 2,3,4 trimetilpentano y tiene 3 carbonos terciarios. Nombremos, primero recuerda que hay que elegir la cadena más larga, ¿no? La cadena más larga me parece que sería igual esta de acá, ¿no? Comenzando por arriba o terminando por aquí, da lo mismo. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir la numeración. ¿Por dónde voy a enumerar? Si yo comienzo en este carbono 1, en el 2 ya encuentro sustituyente y en el 3 también. Si yo comienzo a enumerar en este carbono, en el 2 encuentro sustituyente y en el 3 también. Entonces, si se dan cuenta, da lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo lo que queda aquí fuera, recuerda que ellos son los sustituyentes. No se confundan con ese hidrógeno, que ese hidrógeno no es el sustituyente, solamente serían los metiles. ¿Cuáles serían las posiciones para esos metiles? Está en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. ¿Cuántos metiles son? Son 3. Entonces usamos el prefijo tri para mencionar que hay 3 metiles y el nombre de la cadena principal. Como es una cadena de 5, aquí es todo seguido, sería el prefijo pent, y como todos son enlaces simples en la cadena principal, eso sería pentano. Por lo tanto, el nombre estaría correcto y ahora vamos a ver cuántos carbonos terciarios tiene. Este primario, porque está unido a 1. Este es 1, 2 y 3. Este es un carbono terciario porque está unido a 3. Este carbono está unido a 1, a 2, a 3, así que también es un terciario. Él está unido a 1, a 2 y a 3, así que también es un carbono terciario. Los demás son carbonos primarios. Entonces tenemos, sí, correcto, 3 carbonos terciarios y ese enunciado sería verdadero. Clave en esa pregunta 3, la alternativa dada. Pregunta número 4. Nos muestran dos compuestos, uno de ellos es el naftaleno y mediante una reacción química se obtendría la decalina.
Con respecto a esa reacción y a los compuestos, nos piden marcar la alternativa correcta. Enunciado 1. El naftaleno presenta 12 carbonos de hibridación sp2 en su estructura. Esto es el naftaleno. Y como ustedes pueden observar, los átomos de carbono que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo tenemos 10 átomos de carbono, donde cada uno de esos átomos de carbono va a presentar efectivamente hibridación de tipo sp2. Si te olvidaste cómo determinar, mira, vamos a recordar aquí. Primer paso, carbono, siempre debo de observar que estén presentes los 4 enlaces, ya sean simples, dobles o triples que estuvieran presentes. En este caso, en este carbono veo un doble, veo aquí 1, ya van 3, falta 1 que ya sabes que se completa con hidrógeno. Y analizarías de la siguiente manera. A este enlace, ¿te acuerdas? Le colocamos un orbital. Recuerda que siempre tenemos un orbital S y tenemos 3 orbitales de tipo P. Voy a colocar el S. Este otro orbital sería el P, ¿correcto? Y el otro orbital, el otro enlace que estaría quedando sería el otro orbital P. Por lo tanto, ¿qué podemos observar? Que ese carbono presenta hibridación de tipo sp2. Y eso es lo que se tendría que hacer a cada punto rojito que representa un átomo de carbono en ese naftaleno. Por lo tanto, no son 12 carbonos con hibridación sp2, son 10, así que ese enunciado sería falso. Segundo enunciado. La decalina, que es lo que estamos viendo al lado derecho, se obtiene mediante un proceso de oxidación. Cuando nosotros tenemos una reacción de oxidación, una forma de saber que está ocurriendo una reacción de oxidación es cuando tenemos aquí encima de la flecha la O del átomo de oxígeno, ¿no? Entre corchetes o simplemente también indicar aquí el término oxidación. Ahora, lo que nosotros estamos apreciando en esta reacción es lo siguiente. Miren aquí, tenemos al naftaleno, que es una reacción, un compuesto que presenta dobles enlaces, y ustedes saben que los dobles enlaces o triples enlaces son los insaturados, ¿cierto? Y aquí a la decalina estamos viendo todos con enlace simple, los cuales llamamos compuestos que son saturados. Entonces, ¿qué tipo de reacción es que nosotros tenemos reactivos insaturados y productos saturados? ¿Recuerdas? Eso corresponde a una reacción de adición, ¿verdad? Entonces acá nos dice que es una reacción de oxidación. Eso sería falso. No es reacción de oxidación, es una reacción de adición. Enunciado 3. ¿Ambos compuestos son apolares e insolubles en agua? El naftaleno, como ustedes observan, es un compuesto que está conformado por 2 anillos de benceno. Son compuestos aromáticos. Al ser compuestos aromáticos, son compuestos que tienen características que son apolares, ¿cierto? Es apolar. Y además hemos visto que todos los compuestos orgánicos tienen esa característica que son apolares y por lo tanto, si son apolares, estos son también solubles en solventes apolares, lo cual significa que sí, efectivamente es insoluble en agua. No se va a solubilizar en agua, ¿no? Ambos compuestos son apolares, sí, y son insolubles en agua, sí. Eso sería verdadero. Ambas estructuras son tridimensionales tetraédricas. Ya. Aquí podríamos pensar que no sabemos cómo será la decalina, pero sí conocemos al naftaleno.
porque el naftaleno es un compuesto derivado del benceno. Acuérdense, el benceno es un anillo formado con 6 átomos de carbono y 3 enlaces dobles. Y una de las características del benceno es que ese anillo es un compuesto planar. Por lo tanto, la naftalina o el naftaleno también es una estructura planar. Y como acá nos dice que ambos son tridimensionales, eso sería falso. ¿Ok? La naftalina o el naftaleno es efectivamente una estructura planar, pero la decalina no. ¿Ya? La decalina sí va a presentar una estructura tridimensional, pero si es que no supieran, igual por el descarte del naftaleno ya ustedes pueden saber que eso es falso, ¿no? Ya que la decalina en este caso, por ser un compuesto cíclico y presentar hibridación de tipo sp3, entonces acuérdense que los carbonos con hibridación sp3 forman estructuras tetraédricas, ¿no? Entonces eso hace que sean geométricos, pero no se generaliza porque no siempre cumple, ¿no? Entonces, por lo que el benceno es planar, el naftaleno es un derivado del benceno, entonces por ese lado descartamos que el naftaleno también es un compuesto tridimensional, ¿ya? El naftaleno es planar. Y en la letra E nos dice la combustión incompleta de ambos genera dióxido de carbono. Ambos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno, que son los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos siempre tienen la forma CH. Y una reacción de combustión siempre es con la presencia del oxígeno, y aquí viene si es que es una combustión completa o incompleta. Hemos mencionado que una combustión completa siempre genera dióxido de carbono más agua, pero si es incompleta genera monóxido de carbono y agua. Por lo tanto, como está formándose CO2 según lo que indica el enunciado, no sería incompleta sino completa. Esto sería falso y el único enunciado correcto sería la alternativa casa. Pregunta número 5. Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Enunciado 1. La estructura A y B son isómeros y se saturan con 2 moles de hidrógeno. Para saber si ambas estructuras A y B son isómeros, lo primero que tenemos que determinar es la fórmula global. Contamos para el compuesto A cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Y ahora vamos a contar cuántos hidrógenos tiene. Recordando que el carbono siempre es tetravalente, tiene 4 enlaces, estaría completando aquí los hidrógenos que estarían faltando. Aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1, aquí se tendría 1 y creo que ya está completo. Contamos los hidrógenos. 15 hidrógenos. Ahora hacemos lo mismo para B. Contamos cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuidado con contar el oxígeno, él no es carbono, son 10 carbonos. Y ahora vamos a hacer lo mismo para ver si todos los hidrógenos están presentes para no equivocarnos. Los que tienen experiencia ya pueden contarlo directo, ¿no? Aquí tenemos 3, 3, aquí falta un enlace que es de hidrógeno, aquí faltan 2, aquí faltarían 2 que son de hidrógeno. ¿Ok? Son de hidrógeno. Por aquí está completo los 4. Aquí faltaría 1 y aquí faltaría 2. Ahora sí contamos cuántos hidrógenos tiene. Tendríamos de 18 hidrógenos. Entonces no tienen la misma fórmula global, por lo tanto no son isómeros. ¿Correcto? Ya con esto el enunciado se hace falso, pero para poder complementar la segunda parte de este enunciado, nos dice se saturan con 2 moles de hidrógeno.
Recuerden que cuando nosotros tenemos un doble enlace, para poder saturar ese doble enlace, necesitamos una mol de hidrógeno, ¿no? Ya que cada átomo de hidrógeno va a venir a este lado, un hidrógeno, y aquí va a venir otro hidrógeno. Y por lo tanto, nuestro producto va a ser carbono, ahora con 3 hidrógenos, y por lo tanto ya se formaría el enlace simple. Como aquí nosotros tenemos un doble enlace y se necesita una mol de hidrógeno, como aquí hay otro doble, entonces efectivamente para el compuesto A se requiere 2 moles de hidrógeno. Como también para el compuesto B. Este doble enlace requiere una mol de hidrógeno para saturarse y este otro doble enlace también. Entonces ambos efectivamente requieren 2 moles de hidrógeno. Pero como no son isómeros, este enunciado es falso. Enunciado 2. La estructura C se satura completamente con 16 átomos de hidrógeno. Bien, vamos a hacer la reacción para aquellos que no están comprendiendo cómo es que se da la saturación. Entonces aquí vamos a tener el triple enlace, ¿no? Un carbono con un triple enlace y se entiende que el otro enlace es el hidrógeno. Cuando decimos que vamos a saturar, quiere decir que de este triple enlace que forma un compuesto insaturado, vamos a llegar hasta un compuesto que todos tengan enlace simple. Colocamos una molécula de hidrógeno, ¿y qué va a pasar al colocar una molécula de hidrógeno? Quiere decir que un átomo de hidrógeno viene hacia un átomo de carbono y el otro va hacia el átomo de carbono, ¿no? Hacia el otro átomo. ¿Qué vamos a tener como respuesta, chicos? Miren aquí como respuesta. Como producto voy a tener el carbono, los dos carbonos que ustedes están viendo. Tenía inicialmente un átomo de hidrógeno, pero ahora como está adicionando un hidrógeno, ahora voy a tener 2 y lo voy a dibujar simétricamente de esta manera bonito. Y lo mismo va a ocurrir para el otro, ¿no? Porque acuérdate que estamos aumentando un átomo de hidrógeno para cada átomo de carbono. O sea que este carbono que acabamos de formar tiene 2 enlaces y como el carbono es tetravalente, faltan 2, quiere decir que acá está el doble. Seguimos con un compuesto insaturado. Recuerda que aquí la palabra dice que se satura completamente. Quiere decir que tenemos que llegar hasta un enlace simple. ¿Ok? Bien, ahora voy a continuar aquí en la parte inferior. Tenemos ese carbono con doble enlace de esta manera. Y ahora voy a adicionar nuevamente una molécula de hidrógeno. Y tú ya sabes qué pasa, ¿verdad? Sí, un átomo de hidrógeno va a un carbono y el otro átomo de hidrógeno va al otro carbono. ¿Y cuál es nuestro producto? Nuestro producto sería carbono con el otro carbono. Profesora, había 2 átomos de hidrógeno, pero ahora van a ser 3 porque estoy adicionando. Muy bien, entonces 1, 2 y 3. Eso es lo que ocurre, chicos, en un proceso en una reacción de adición, ¿no? Y ahora sí, como ya están los 3, solo falta 1 y eso sería un enlace simple. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo tengo un enlace triple, para poder saturarlo y ver la formación de un enlace simple, ¿cuántos hidrógenos has necesitado? Hemos necesitado por aquí una mol y por aquí otra mol. O sea que al final podemos concluir que ese triple enlace necesita 2 moles de hidrógeno para que pueda formar un compuesto saturado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, como este necesita 2, este necesita 2, este necesita 2 y este necesita 2, quiere decir que el compuesto C necesita
8 moles de hidrógeno, lo cual significa que son 8 por 2, son 16 átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, ese enunciado 2 dice que necesita 16 átomos de hidrógeno para saturar completamente. Sí, eso sería verdadero. Enunciado 3. El compuesto A se clasifica como hidrocarburo cicloalifático. Podemos apreciar que el compuesto A efectivamente es un hidrocarburo. Recuerden que los hidrocarburos son compuestos conformados por carbono e hidrógeno. Es un compuesto cíclico y es alifático, ¿no? Aquí nos dice que es alifático. Sí, es alifático porque recuerden que solo tenemos dos clasificaciones. O es alifático o es aromático. Y aromático va a ser siempre que veamos el anillo de benceno. Ahora, esta clasificación no existe, ciclo alifático, ¿no? Simplemente es un hidrocarburo alifático, ¿no? Cíclico, podemos decir, ¿no? Pero no hay una clasificación hidrocarburo ciclo alifático, ¿ok? Entonces, por aquí, por el término que está errado, esto sería falso. Entonces, ¿qué puedo decir de esta estructura? Aquí en A. Vamos a colocar aquí en A que sí es alifático. Es una estructura cíclica. ¿Ok? Es alifático, es cíclica y sí es un hidrocarburo. Y la letra B como acíclico y ramificado. Acíclico quiere decir que no es un ciclo, que es una cadena abierta. Efectivamente, es una cadena abierta, el compuesto B. Y es ramificado, sí, porque estamos viendo que de la cadena principal vamos a tener otros grupos que están alrededor de esa cadena. Entonces, es ramificado. Y si se están preguntando, profesora, ¿y es alifático? Claro que sí. ¿Ves el anillo de benceno? No. Ah, entonces eso es alifático. ¿Correcto? Por lo tanto, por este término mal empleado de ciclo, como clasificación, este enunciado sería falso. Y finalmente, en el enunciado 4 nos dice, el producto de la saturación completa en C contiene 4 carbonos primarios. A ver, tómenle ahí un screenshot, una fotito, porque voy a borrar en este lado de la esquina para poder trabajar esa molécula como producto, ¿no? ¿Cómo sería el producto de la saturación completa de ese compuesto C? Cuando nosotros vamos a saturar este compuesto, primero hay que entender cuántos carbonos tenemos. Y todo donde estoy colocando los puntitos rojos sería el número de átomos de carbono que vamos a tener en dicha estructura. Contamos y buscamos cuál sería entonces la cadena más larga que vamos a encontrar. La cadena más larga sería esta de aquí. La de 11 carbonos, ¿correcto? Entonces vamos a dibujar los 11 carbonos. Ahí están los 11 carbonos. Y ahora vamos a ver dónde sale este grupo, que sería de 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí estaría saliendo ese grupo. Ahí está en el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5 y he colocado los 3 carbonos que estarían aquí. Muy bien, continuamos 6, 7, ¿no? 6, 7, aquí estaría el carbono de 2 carbonos. Ahí está para que ustedes puedan distinguir los dos puntitos, ¿no? Y eso sería la estructura
cuando se encuentra completamente saturada. Y ahora nos pregunta si es que hay 4 carbonos primarios. ¿Dónde se van a encontrar los carbonos primarios? Ya hemos dicho que una manera práctica de saber dónde van a estar presentes son a los extremos. Esto es un carbono primario porque está unido a 1. Este también va a ser un carbono primario. Este también va a ser un carbono primario y este va a ser un carbono primario. Por lo tanto, esto sería el enunciado 4 verdadero. Falso, verdadero, nuestra respuesta sería la alternativa barco. Pregunta número 6. Nos piden el nombre de cada compuesto respectivamente. En este primer compuesto observamos una cadena que tiene doble enlaces. Recuerden que este compuesto, al tener dobles enlaces, tiene prioridad de que estos enlaces insaturados dobles tengan siempre la menor numeración. Por esa razón es que la cadena principal, que ya sabemos que hay que elegir la más larga, sería esta de aquí. ¿Ok? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Y ahora al momento de elegir la numeración, nos vamos por el lado más cercano a los dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y todo lo que queda fuera, como es este caso del metil, vienen a ser los sustituyentes. ¿Cómo nombramos? Primero colocamos el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. En este caso, estos son los sustituyentes metil, 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 los 3. ¿En qué posición están esos 3 metil? 2 metiles están en la posición 7. Colocamos 7 y 7, porque están ahí 2. Y luego hay uno que está en el 8. Como son 3 metiles que existe, colocamos el tri y el nombre del sustituyente, que sería trimetil, y el nombre de la cadena principal. Es un alqueno por la presencia de los dobles enlaces. La cadena principal es de 9. Prefijo de 9 es no. Non. Debe ser noneno. Pero como hay 2 dobles enlaces, la regla dice que cuando hay 2 o más, utilicemos la letra A para colocar nona y tendríamos que colocar la terminación eno, pero indicando que hay 2. Sería dieno. Pero tienes que decirme dónde se encuentran esos dobles enlaces. Está comenzando aquí en el carbono 3 y en el carbono 5. Por lo tanto, sería 3,5 dieno el nombre de esa estructura. El nombre de la siguiente estructura es una cadena cerrada, es un ciclo y la cadena principal sería todo esto de aquí. ¿Por dónde vamos a comenzar a enumerar? Priorizamos la numeración para el doble enlace. O sea, podemos comenzar aquí, 1, o podemos comenzar aquí, 1, 2 o 1, 2, izquierda o derecha. ¿Cómo voy a definir para dónde voy? En este caso, mira, si colocamos aquí 1, 2, aquí sería 3. Y nos encontramos en la posición 3 al metil. Y si cuento 1 y 2 y 3, nos encontramos con la posición del bromo. Si observas, ambos tienen la misma ubicación. En estos casos, cuando tienen la misma ubicación, yo tengo que elegir en orden alfabético. En este caso gana la B de bromo y por lo tanto me quedo con la numeración verde. ¿Ok? Esa sería la numeración correcta. Su nombre, ahora sí, en orden alfabético, primero es la B de bromo, posición 3, sería 3 bromo, luego viene el nombre del otro sustituyente, continuamos enumerando 4 y 5,
sería 5-metil y el nombre de la cadena principal, que eso es un ciclo de 5, es un ciclo pent, ¿verdad? Es un ciclo pent porque es de 5 y como es un alqueno termina en eno, sería ciclopenteno. Cuando no se coloca ningún número, se supone, ya se entiende que ese doble enlace está en el carbono 1. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 7. Nos hablan sobre las propiedades físicas y químicas que pueden ser deducidas de la estructura del benceno y del fenantreno. Con respecto a esos enunciados nos piden determinar cuál sería lo incorrecto. Las tres imágenes que estamos viendo aquí, 1, 2 y 3, corresponden a la misma sustancia. Estamos hablando del anillo de benceno. Las propiedades del benceno, que es una estructura planar, una estructura estable debido a la resonancia que va a presentar con esos tres dobles enlaces. En esos tres dobles enlaces corresponden a tres enlaces de tipo pi y esa resonancia es lo que nosotros podemos observar o representar en forma de círculo como estamos viendo en la estructura número 2. ¿Okay? Y la 3 que sería ya desplegando todos los enlaces que presenta el benceno. Nosotros sabemos que cada punto aquí corresponde al átomo de carbono y que el carbono es tetravalente, lo cual indica que tiene 4 enlaces. Si contamos en cada átomo de carbono son 3 y para que sean 4 justo tenemos aquí los enlaces de hidrógeno, ¿no? Con el átomo de hidrógeno. Entonces, ya si ves la estructura 1, si ves la estructura 2 o si ves la estructura 3, recuerda que todos ellos representan al compuesto de benceno. Y el fenantreno que estamos viendo aquí es una fusión de 3 anillos de benceno. ¿Okay? Es una estructura con mayor masa molar, como estamos viendo, ya que son 3 veces ese anillo de benceno. Por eso se llama anillos fusionados. Bien, entonces al respecto vamos a leer los enunciados, que es lo que nos dice en el primer enunciado. Recuerden que debemos de determinar cuál es la alternativa incorrecta. Mientras que el benceno es líquido, el fenantreno es sólido. El benceno es líquido cuando se encuentra a condiciones ambientales. Y el fenantreno, por ser una sustancia con mayor masa molar, ¿no? Mayor masa molecular, entonces el fenantreno se encuentra en su estado sólido. Eso sería verdadero. Ambos hidrocarburos son apolares. Ya hemos hablado que los compuestos que están conformados por carbonos e hidrógenos son llamados hidrocarburos y que los hidrocarburos presentan propiedades que no son solubles en agua, ya que son compuestos apolares. Entonces sí, efectivamente el benceno como el fenantreno son apolares y nos dice que el fenantreno tiene menor punto de fusión que el benceno. Son estructuras apolares y cuando nosotros queremos comparar dos sustancias que tienen la misma polaridad, en este caso el benceno es apolar, el fenantreno es apolar, la masa molar va a definir quién tiene mayor fuerza intermolecular, ¿no? En este caso, como el fenantreno tiene mayor masa molar, sus fuerzas intermoleculares van a ser mayores y por ende el punto de fusión del fenantreno va a ser mayor con respecto al punto de fusión del benceno. Por lo tanto, este enunciado de la letra B estaría incorrecto. Letra C. Siendo compuestos aromáticos. ¿Qué son los compuestos aromáticos? Recuerden que hemos estudiado la clasificación de los hidrocarburos como aromáticos y alifáticos.
¿Cuándo decimos que son aromáticos? Cuando tienen la presencia del anillo de benceno. Y aquí claramente estamos hablando del benceno, que es un aromático, y del fenantreno, que es un derivado del benceno y que tiene los anillos del benceno y por lo tanto son compuestos aromáticos. Debido a esos dobles enlaces que presentan, que llamamos resonancia, estos compuestos son muy estables. Hasta aquí todo muy bien, correcto. Y nos dice que son liposolubles. Liposolubles, es decir, que son solubles en compuestos con polaridad apolar, ¿no? Todo lo que no es soluble en agua es soluble en liposolubles, en sustancias que son liposolubles. Entonces, como el benceno y el fenantreno son compuestos apolares, efectivamente van a ser solubles o vamos a decir que son liposolubles, ¿no? Eso sería verdadero. Letra D. Ambos compuestos pueden dañar el SNC ya que se acumula en el tejido adiposo. Aquí SNC viene a ser el sistema nervioso central, que son donde se estarían acumulando estas sustancias que son dañinas, ¿no? Y que son generalmente causadas por estos compuestos aromáticos. Eso es correcto. Y en la letra E nos dice el benceno con 6 electrones pi. Presenta, aquí hemos dibujado 3 electrones pi, lo cual indica que tiene 6 electrones pi. Y en el caso del fenantreno, que tiene 7 enlaces de tipo pi, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces pi, pero va a ser 14 electrones de tipo pi. Y esos electrones que ya hemos mencionado que van a generar resonancias en dichas estructuras, van a hacer que sean muy estables, ¿ok? Y aquí nos dice, ¿son muy inestables? No, aquí corrección, para que sea verdadero tiene que decir, borrar por favor el in y que solo diga que son estables. ¿Ya? El benceno y el fenantreno, debido a esas resonancias, van a ser moléculas muy estables. Solo de esa manera, corrigiendo, sería verdadero y tendríamos la respuesta a la alternativa barco. Pregunta número 8. Nos piden marcar cuál es la alternativa correcta en los siguientes enunciados. En la alternativa A nos habla sobre el benceno y el tolueno. Son moléculas apolares y solubles en agua. Recordemos que el benceno es un anillo conformado por 6 átomos de carbono, en el cual presenta 3 dobles enlaces, lo cual va a presentar resonancia y le va a dar estabilidad. El tolueno es un compuesto derivado del benceno, que tiene el grupo CH3. Estos compuestos son apolares, ya lo sabemos, por ser compuestos orgánicos, y al ser apolares, estos no van a ser solubles en agua. Y en el enunciado A nos dice, ¿el benceno y el tolueno son moléculas apolares? Sí, eso es correcto. ¿Y son solubles en agua? No. Ellos acuérdense que son liposolubles, lo cual significa que no son solubles en agua. Eso sería falso. Letra B. Los silenos son moléculas más polares que el benceno y más volátil. ¿Qué son los silenos? Los silenos vienen a ser derivados del benceno que tienen 2 grupos metil, ¿no? Dependiendo de la posición, vamos a ver que se puede tener los ortosilenos, los metasilenos o los parasilenos. Ahora, el benceno nosotros sabemos que es una sustancia apolar. Al presentar este grupo de metil, esa polaridad va a aumentar. Entonces, por eso nos dice, ¿los silenos son moléculas más polares que el benceno? Sí, eso es correcto.
pero al ser más polar, recuerda que sus fuerzas intermoleculares van a incrementarse. Y si las fuerzas intermoleculares se incrementan, por lo tanto la sustancia no va a ser muy sencillo que vaya a su estado de vapor, lo cual estaría indicando que sea más volátil. Al tener mayor fuerza intermolecular es menos volátil. Por lo tanto, el enunciado B sería falso. Letra C. El metacileno. Recordemos que la terminación orto, el prefijo orto, perdón, es 1,2. El prefijo meta es 1,3 y el prefijo para es 1,4. Si nos dice aquí la letra el M-sileno, entonces quiere decir que esos grupos metil se encuentran en la posición 1 y en la posición 3. ¿Es llamado 1,4 dimetilbenceno por la IUPAC? No. En este caso sería 1,3. Como hay dos metiles, sería dimetil. Y el nombre de este anillo, que sería el benceno, sería su nombre de ese compuesto. Esto también sería falso. En la alternativa D nos dice la molécula A contiene 5 grupos metilos y 6 electrones pi. Aquí observamos en este anillo de benceno que tiene el grupo OH, que sería el fenol prácticamente, y todo lo que estamos viendo aquí fuera serían los sustituyentes y tendríamos metil, metil, los dos que estamos viendo aquí, metil, metil, y este de aquí, si ya lo han reconocido, esto es un terbutil. Por lo tanto, no tenemos 5 grupos metilos, sino hay 2 y un terbutil. Y tenemos 6 electrones pi, eso sí, tenemos un enlace pi, 2 enlaces pi, 3 enlaces pi, los cuales corresponden a 6 electrones pi. Entonces aquí esto sería por los 5 grupos metilos, el enunciado sería falso. Y en la letra D, perdón, en la letra E nos habla sobre la molécula B. Nos dice que es heteroatómica. Recuerden que una molécula, para ser heteroatómica se considera a todos los elementos que sean distintos de carbono e hidrógeno. Entonces aquí podemos observar que es una estructura que presenta elementos diferentes, que está presente el nitrógeno. Nos dice que es polar. Observamos que sí. Aquí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que esta estructura tiene la tendencia que es polar? Primero, porque tiene los enlaces NH, lo cual va a generar puentes de hidrógeno. Y porque el nitrógeno va a presentar pares, un par de electrón libre, lo cual va a hacer que esa estructura no sea simétrica. Y al ser o al tener una característica más polar, ¿no? Por lo tanto, va a ser no volátil. Entonces aquí el enunciado correcto sería la alternativa dado. Aquí también hay corrección, ¿ok? La alternativa que les estaban indicando es la alternativa dado, pero la respuesta más lógica aquí es la alternativa enano. Pregunta número 1 de los ejercicios propuestos. Nos piden marcar verdadero o falso en los siguientes enunciados. En esta pregunta número 1, tener en cuenta la siguiente corrección de que falta el grupo OH. Aquí ya se ha adicionado al ácido linoleico, esa es la estructura correcta. ¿Okay? En el ácido linoleico encontramos 5 carbonos con hibridación sp2.
Aquí observamos que los carbonos que van a presentar hibridación sp2 sería ese aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿no? Como ya hemos explicado anteriormente, esos carbonos van a presentar hibridación sp2. Entonces sí, eso es correcto y presenta 6 enlaces de tipo pi. Aquí observamos que al tener un doble enlace, hay un enlace de tipo pi, 2 enlaces de tipo pi y 3 enlaces de tipo pi. Por lo tanto, este primer enunciado es incorrecto, es falso. En el segundo enunciado, aquí también hay que corregir porque debe de decir, para que nuestra clave sea barco, tiene que decir igual. ¿Ya? No diferente, sino igual. En la glucosa, que es en este compuesto, el carbono 2, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5 tienen sustituyentes iguales. Acá tiene que ser iguales. Y como podemos ver, aquí los sustituyentes son el grupo hidroxilo, el grupo OH. Y sí, en el carbono 2, 3, 4 y 5 son los sustituyentes iguales. ¿Y presentan hibridación de tipo sp3? Sí. Al estar rodeados de enlaces simples, la hibridación que van a presentar es de tipo sp3. Eso sería verdadero. Enunciado 3. La glucosa tiene por fórmula C6H12O6 y un grupo funcional llamado carboxilo. Si nosotros contamos aquí para determinar la fórmula global, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenemos 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Vemos que la fórmula global efectivamente es correcta y nos dice que el grupo funcional es llamado el carboxilo. Eso sería falso porque el grupo funcional de mayor jerarquía en esta glucosa es el grupo CHO que corresponde a los aldehídos, ¿no? Entonces esto es una aldosa. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Y finalmente en el enunciado 4 nos dice el ácido linoleico ¿tiene un grupo carbonilo como el de mayor jerarquía? No. A simple vista podemos ver que el que tiene mayor jerarquía en este compuesto es el grupo carboxílico. Así que este enunciado sería falso. Clave falso, verdadero, falso, falso. Tomando en cuenta las correcciones, la respuesta sería la alternativa barco. Pregunta número 2. Nos piden marcar verdadero o falso de los siguientes enunciados. Primer enunciado. Presenta 8 carbonos con hibridación de tipo sp3. Tiene una región planar y una lineal. Observamos la estructura y vamos a identificar aquí todos los átomos de carbonos presentes. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 átomos de carbono. Ahora, la hibridación correspondiente a cada átomo de carbono. Todo el ciclo hexano que estamos viendo aquí van a presentar hibridación de tipo sp3, ¿no? ¿Cuántos? Aquí en este ciclo son 6 carbonos con hibridación sp3. Si tienen dudas, recuerden que la manera más sencilla es colocar aquí
los enlaces que está faltando, en este caso, por ejemplo, hidrógeno, hidrógeno, y luego es colocar la hibridación, ¿no? Por ejemplo, el primero, voy a colocarle una hibridación, un orbital de tipo S, aquí coloco el orbital S, y los que quedan serían orbitales de tipo P. Y de esa manera puedo observar que este carbono presenta hibridación de tipo sp3. Y ese es el mismo análisis que se tendría que realizar con los otros 5 átomos de carbono de ese ciclo. Por eso decimos que dentro de todo este ciclo hexano encontramos 6 carbonos con hibridación de tipo sp3. Donde se encuentra el triple enlace, tiene hibridación de tipo sp, son 2 carbonos. Donde se encuentra el doble enlace, presenta hibridación de tipo sp2, sp2. Y estos dos últimos carbonos van a presentar hibridación de tipo sp3 y sp3. Por lo tanto, sí tenemos 8 carbonos con hibridación sp3. ¿Tiene una región planar? Sí, todo este ciclo hexano se encuentra en un mismo plano, eso es correcto, y tiene una región lineal donde esa cadena no presenta ramificaciones o sustituyentes. Por lo tanto, ese enunciado 1 sería verdadero. Enunciado 2. ¿Se clasifica como aromático? Aquí esto automáticamente ya sería falso. Cuando no está la presencia del benceno, entonces decimos que son alifáticos. Solo cuando está la presencia del benceno podemos decir que el compuesto es aromático. Insaturado, sí, porque tiene dobles y triples enlaces, eso es correcto. Y como es una cadena, tanto en el ciclo como en la cadena lineal con el mismo número de átomos, entonces podemos decir que la cadena es cerrada o también es cíclica. Pero por lo que indicaba al inicio que es aromático, ese enunciado sería falso. Eso es falso. Enunciado 3. Su reducción completa produce alexil ciclohexano que viene a ser un alcano. Recuerden que para nosotros poder realizar la reacción de adición, ¿correcto? Necesitamos entender cuántas moléculas de hidrógeno se requiere por doble o por triple enlace. Sabemos que por el doble enlace nosotros necesitamos una molécula de hidrógeno para que esto se pueda saturar. Y para el triple enlace necesitamos 2 moléculas de hidrógeno para que esto se pueda saturar, ¿no? Entonces, como dice aquí, la reducción completa produce un hexil ciclohexano. Cuando nosotros adicionemos aquí 2 moléculas para el triple y una molécula para el doble, que en total va a ser 3, ¿no? Vamos a tener un compuesto saturado. Y ese compuesto saturado significa que ya no va a estar la presencia del triple ni del doble enlace. Entonces vamos a tener el ciclo hexano, ¿ok? Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces miren aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 átomos de carbono que se tendría después de realizar la reacción de reducción o la reacción de hidrogenación o reacción de adición con esas 3 moléculas de hidrógeno. ¿Y esto es un alcano? Sí, todos son enlaces simples, así que esto sería verdadero. Enunciado 3, verdadero. Enunciado 4. Debido a sus enlaces pi, sus reacciones son principalmente de adición.
Eso es lo que estábamos explicando, ¿no? Estos enlaces insaturados, que son los dobles o los triples, van a sufrir reacciones de adición. Y por lo tanto, eso sería verdadero y la respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 3. Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Enunciado 1. A y B tienen similar viscosidad mientras que C es más viscoso. Aquí podemos observar que la estructura A y B, ¿no?, en cuanto al número de átomos de carbono es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono tiene el compuesto A y el compuesto B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son estructuras que tienen un número de átomos o una masa molar muy similar. Y por lo tanto su viscosidad va a ser similar debido a las fuerzas intermoleculares que van a existir entre ellas. Pero si comparamos con la estructura C, que es la que está en la parte inferior, es una estructura con mayor masa molar. Al tener una mayor masa molar, mayor va a ser las fuerzas intermoleculares y por lo tanto va a ser más viscosa, ya que sabemos que la fuerza intermolecular va directamente con la viscosidad. Por lo tanto, ese enunciado 1 sería verdadero. Número 2. En la pregunta número 2 se refiere al cociente que vamos a tener en las estructuras A, B y C. Esta es la estructura C. Entre el número de metilos y el total de carbonos, ¿no?, es mayor en B. Aquí es. Nos piden verificar si eso es verdadero o es falso. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar aquí nuestra cadena principal. Y todo lo que quede fuera vendrían a ser el número de metilos que se tendría en dicha estructura, ¿no? Entonces aquí el metilo sería 1, el único, ¿cierto? 1 sobre el número de átomos de carbono, total de carbonos. Contamos el total de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un séptimo, ese cociente. En la siguiente estructura igual, la cadena principal sería esta de aquí, la más larga, y todo lo que quede son los metiles. 1, 2 y 3. Entonces el cociente sería 3 sobre el número de átomos totales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y finalmente en la estructura C la cadena más larga sería esta de aquí. ¿Y cuáles serían los metiles? Los metiles serían 1, 2 y nada más. Porque este que estamos viendo aquí, eso es un etil, ¿cierto? Eso es un etil. Y esto de aquí es un isopropil. Entonces el cociente de metil entre el número total de carbono sería 2 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y lo que tenemos que hacer ahora es comparar si el cociente de un séptimo, que es de A, de 3 octavos o de 2 sobre 14, que sería simplificando un séptimo, ¿cierto? ¿Cuál de ellos es mayor? Ya esto es matemática. 7, 8 y 7, entonces el mínimo común sería 56 y multiplicamos para que todos tengan el mismo denominador.
De aquí podemos observar que el numerador de A sería 8 sobre 56. Aquí en B sería 21 sobre 56. Y en C sería ese cociente 8 sobre 56. Observando que la relación mayor de esos cocientes tendría efectivamente sería en la letra B. Así que esto sería verdadero. Número 3. Los tres compuestos son apolares. Sí, son orgánicos, son apolares, hasta ahí estamos bien. E inmiscibles con el agua. Al ser compuestos orgánicos, estos no son solubles en agua, lo cual indica que son inmiscibles con el agua. Eso es correcto, ¿no? Inmiscibles quiere decir que no se va a solubilizar en agua. Y en el último enunciado nos dice B y C tienen el mismo número de sustituyentes o grupos metilos. Y eso sería falso. B tiene 3 metilos y C tiene 2 metilos. B tiene 3 sustituyentes en total y C tiene 4 sustituyentes. Por lo tanto, eso es falso y la respuesta sería la alternativa barco. Pregunta número 4. En esta pregunta tenemos una reacción bioquímica que consiste en la reacción de beta-oxidación de ácidos grasos, siguiendo la secuencia 1, 2, 3 y finalmente 4. En el primer proceso nos dice, el proceso señalado en 1 corresponde a una oxidación del enlace simple carbono-carbono y la obtención del doble enlace. Si nosotros observamos aquí en la estructura, efectivamente estamos hablando del carbono de tipo beta, donde ocurre un proceso de oxidación. El FAD hacia el FADH2, eso corresponde a una reacción de reducción. Y ustedes saben que cuando ocurre una reacción de reducción, tiene que haber otra de oxidación. Y en este caso, lo que estaría ocurriendo, según el sentido de la flecha azul, eso sería la oxidación que estaría ocurriendo en ese carbono de color rojo, que pasa a formar un carbono con doble enlace, ¿no? Entonces, corresponde a una oxidación del enlace simple carbono-carbono y la obtención del doble enlace, eso es verdadero. Enunciado 1, correcto. Luego en el enunciado 2 dice, el proceso 2 es la adición del agua a un enlace doble. Aquí, como pueden ver, está ocurriendo la adición del agua, ¿no? A un enlace doble, al enlace que está aquí del carbono, que está de color rojo, donde está ocurriendo todo el proceso, ¿no? Y el cambio de hibridación de sp2 a sp3. En este carbono que estamos viendo aquí, presenta hibridación de tipo sp2. Pero este carbono que estamos viendo aquí, en este color rojito, él tiene una hibridación de tipo sp3, ¿no? Entonces, ese segundo enunciado es correcto. Eso sería verdadero. Y el tercer enunciado nos dice, es la oxidación intramolecular de un átomo de carbono sin la ruptura de enlace y la transformación de hidroxilo en carbonilo. Aquí podemos observar que el compuesto, ¿no? La beta oxidación de esta sustancia se da efectivamente entre este átomo de carbono rojito y que a medida que va pasando la reacción de oxidación, se agrega agua, se forma lo que es el carbonilo, se forma lo que es el grupo OH, aquí en 2, vemos que durante todo el proceso de la reacción
la ruptura, ¿no? No se ha realizado una ruptura de enlace en ese carbono. Entonces, todo ese proceso del átomo se ha realizado, o toda esa oxidación de la molécula, se ha realizado sin la ruptura del enlace, ¿no? Hasta que finalmente se obtiene lo que es la presencia del carbonilo, ¿no? Eso sería verdadero. Pregunta 4, la respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen en la pregunta 5? Nos hablan sobre los isómeros, ¿no? Recuerden que los isómeros son compuestos que van a obtener la misma fórmula molecular, pero van a presentar diferente estructura. Y al presentar diferente estructura, sus propiedades físicas o químicas también van a ser diferentes. Muy bien, nos dicen lo siguiente. Los de la izquierda son isómeros de los de la derecha. Entonces ya nos están diciendo que son isómeros, ¿no? Los de la izquierda son isómeros con respecto a los que están a la derecha. Respecto a las siguientes moléculas, clasifíquelas según su tipo de isomería y marque la alternativa correcta. Vamos con la letra A. ¿Qué dice en la letra A? 1 y 6 no presentan isomería alguna, son la misma molécula. Cuando nosotros tenemos estas estructuras, como es en el caso de la estructura 1 y la estructura 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo identifico el doble enlace. Entonces yo voy a colocar aquí carbono, doble enlace carbono. Aquí tengo la primera posibilidad de encontrar el hidrógeno y aquí el otro grupo OH. Y aquí puedo colocar igual el H y el otro grupo OOH. Y la estructura 6, por ejemplo, podría colocar de esta manera. Hidrógeno por aquí el COOH, carbono, por aquí el COOH y por aquí el H. ¿Qué estamos viendo? Que al presentar ese doble enlace, la estructura puede ser de tipo cis o la estructura puede ser de tipo trans, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de isomería presenta esas dos estructuras? Presentan isomería geométrica. Así que el enunciado A sería falso porque dice no presentan isomería. Falso, sí presentan isomería, ¿no? Son isómeros de tipo geométricos.
Pregunta número 6. Nos piden marcar cuál es el nombre correcto de las siguientes sustancias. Enunciado A. El compuesto A recibe el nombre de 1,4-dimetiltolueno. La regla dice que para nosotros poder nombrar, primero debemos de priorizar la menor numeración, ¿no? En el caso de los sustituyentes. Si nosotros observamos aquí, los sustituyentes de ese anillo de benceno sería este etil, este otro etil y este metil. Buscamos la menor numeración y la menor numeración sería 1 para ese etil y luego 2 para el metil. Y continuamos la numeración y por lo tanto el nombre de ese compuesto sería orden alfabético, ya que esto es etil y este es metil, primero sería la E de etil. ¿Qué posiciones está etil? Está en la posición aquí en el carbono 1 y en el carbono 4. Sería entonces 1,4 dietil para el compuesto A. Luego viene la posición del metil que está en el carbono 2, 2-metil y el nombre del anillo que sería el anillo de benceno. Eso es la nomenclatura sistemática, también conocida como la nomenclatura IUPAC. Por lo tanto, ese primer enunciado sería falso. Aquí nos dice 1,4 dimetil. No, es 1,4 dietil. Letra B. El nombre común del compuesto B es 1,3,5 trimetilbenceno. A ver, vamos a colocar algunos ejemplos para que ustedes distingan cuál es el nombre en la nomenclatura común y en la nomenclatura sistemática. Por ejemplo, esto es el anillo de benceno, ok, ustedes ya lo conocen, y voy a colocarle el grupo OH. Si nosotros decimos cuál es la nomenclatura común de este compuesto, ¿no?, frente a la nomenclatura sistemática o IUPAC, el nombre de este benceno con el OH en la nomenclatura común se llama tolueno. Y en la sistemática, perdón, este es el fenol. Este es el fenol, no tolueno. Este es el fenol. ¿Ok? Y en la sistemática o IUPAC, esto sería el hidroxibenceno. Si yo tengo, por